Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente, como lo hemos venido haciendo, compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio o nuestra serie de estudios que le hemos puesto por nombre Aparentemente Espiritual. Así que nos espera un buen recorrido de la palabra de Dios y sobre todo esperamos que se den respuestas. La semana anterior o en el video anterior habíamos dejado algunas preguntas. Por ejemplo, preguntábamos ¿qué pasa con aquellos que dicen que no creen en una religión y siguen una corriente filosófica? ¿Son ellos espirituales? ¿O aquellos que dicen que no hacen mal a nadie, que siempre buscan el bien de los demás, pero en sus ideas no incluyen a Dios? ¿Son ellos espirituales? Y aquellos que dicen que hacen buenas obras, que quieren rescatar alguna situación problemática del mundo, a los animales, o la opresión a los niños, a las mujeres, etcétera. ¿Ellos están haciendo algo espiritual? ¿Esto es realmente espiritual o es aparentemente espiritual? Bueno, esperemos contestar estas preguntas a lo largo de este estudio, pero acompáñame haciendo una pequeña oración y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en este mensaje. Señor, te damos gracias porque el hecho de que estemos aquí el día de hoy es porque queremos tener una relación contigo. Estamos interesados en mejorar, Señor, espiritualmente delante de ti. Ayúdanos, Padre, a entender qué es lo que a ti te agrada, qué es lo que dice tu palabra acerca de lo que es tener una relación contigo. Quedamos en tus manos, que tu Espíritu Santo nos guíe en este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, pues vamos a recordar algunas pequeñas cosas. Una de ellas es que tenemos que ser bien claros en que la humanidad decidió ignorar lo que Dios decía que era bueno para nosotros. Influenciados obviamente por el mal, por la maldad, el hombre decidió no creerle a Dios. Dios nos había establecido y habíamos tenido una relación con Él, al menos es lo que nosotros vemos en esta palabra maravillosa de Dios. Y Él decía que había unas cosas que no nos iban a hacer bien. En ese momento nos explica que no tenían que comer de un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y que si comían de ello, de ese árbol, de esa cosa en específica, iban a morir. Pero el hombre decidió no creerle a Dios, influenciado por Satanás, porque les dijo, no morirás. O sea, el día que comas de eso, no vas a morir. No es como Dios lo dijo. Al contrario, tú puedes decidir lo que es bueno y es malo para ti, y entonces serás como Dios. Eso es lo que ha hecho que al día de hoy vivamos la sociedad como la estamos viendo, llena de problemas, de fraudes, de abusos, de queriéndonos poner unos sobre otros. No obstante, Satanás, ¿qué es lo que hace? Influye para que el hombre, en esa libertad de decidir ahora, alejado de Dios, lo que es bueno y malo para él, formaron religiones. Lo que vimos en el video anterior, si no lo viste, revísalo, ahí está aquí en la plataforma. Y generó religiones, incluso algunas hasta adoraciones místicas y todo este tema que involucraba hasta la idolatría. También hace otra cosa Satanás. A los que no creían les meten ideas, entonces se generan ideologías, filosofías humanas, que es el punto que vamos a tocar hoy. Pero también empieza a influir en el aspecto de que no crean algo que no ven, y entonces también hay una serie de cosas que nos distraen de la verdadera relación con Dios, y es el tema del humanismo, el tema de ver la naturaleza, lo que es palpable, ¿no? El tema ecológico, muy de moda también en la actualidad, que claro, Dios nos había dado una responsabilidad de tener bajo control la creación, y le hemos dado en la torre. Es cuestión de ver la cantidad de contaminación que tenemos, cómo hemos ido matando especies,
Pero eso no significa que el hecho que lo cuidemos nos haga espirituales. Hay gente que le dedica más tiempo a cuidar a algún animal o a rescatarlos, pero se están perdiendo en su relación espiritual o incluso en su relación con los demás. Religiones y misticismo, ideologías y filosofías y el humanismo, el tema ecológico, también son cuestiones que han sido desviadas y han hecho creer al hombre que está haciendo algo espiritual y correcto delante de Dios. Pero en el video anterior hablábamos esta primera parte de las religiones. 4,200 religiones es en lo que se estima, de acuerdo a algunas encuestas, que existen en la actualidad. Pero, ¿qué es lo que nos han dejado las religiones? Punto 1. Realmente lo que hemos visto es división. Han dividido a la humanidad. También han originado, como lo vimos en el video anterior, una gran cantidad de idolatría. Vaya que nos hemos postrado delante de imágenes, que era, ya lo vimos, que era algo que no le agradaba a Dios. ¿Qué otra cosa también? Hemos visto asesinatos. Desde Caín asesinando a su hermano Abel porque lo adoró en una forma agradable a Dios y él no. Y fue tal su enojo que mató a su propio hermano. No digamos lo que hemos visto al día de hoy. Un montón de problemas religiosos que si nos vamos a la historia, vemos la cantidad de asesinatos, guerras que se han dado porque se oponían a la fe de uno, se oponía el otro, y vamos a decir que ahí es donde ha venido, pues repitiéndose este evento que se dio con Caín y Abel, ahora con la humanidad, el hombre matándose entre ellos. ¿Por qué? Porque tenían otra percepción religiosa. Ahí es donde nos damos cuenta que las religiones, más que darnos vida, incluso nos han venido a dar muerte. Desgraciadamente, en el nombre de Jesús, aquel que vino a entregar su vida por nosotros, se han hecho en el nombre de Jesús una gran cantidad de atrocidades a lo largo de la historia. Se ha malentendido la palabra de Dios, se ha malentendido el mensaje de Jesús y, como les decía, en el nombre del cristianismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de otras religiones incluso, se han hecho grandes y tremendas atrocidades, y lo podemos revisar a lo largo de la historia: genocidios, el holocausto, que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, o sea, tantas cosas que ha pasado el hombre por temas religiosos. Por otro lado, también a través de las religiones se ha tratado de gobernar, se ha tratado de someter a otros. Podemos ver cómo siempre, históricamente, a lo largo de ver la gente que ha estado en el poder, la gente que ha sido establecida como reyes, ha ido validado por las religiones, porque también las religiones, como lo veíamos, han tenido intereses económicos, intereses de poder, intereses de reconocimiento. Toda esta parte seguramente, o sea, creo que en este momento ya tu lógica te está diciendo, tu sentido común te está diciendo que no viene de Dios. También las religiones han permitido, con tal de ganar adeptos, un montón de desviaciones, el misticismo. Lo vemos en América Latina, cómo han mezclado la fe. Se supone que en Jesús, se supone que en nuestro Dios, el Padre, la han mezclado con limpias, con las cartas, temas ahí de sanidades, santería, etcétera. Y se empieza a ver cómo pues se permite, incluso repitiendo, lo vemos aquí en México, repitiendo cultos que eran prehispánicos, hechos a ídolos, ahora se los hacen pues literalmente a otros ídolos que se los cambiaron, los ídolos de piedra por ídolos de madera tallados de diferentes materiales, pero el hombre sigue haciendo lo mismo, equivocado por las religiones. Incluso dentro de estas 4,200 religiones hemos visto claramente la religión adorando a Satanás. Vamos, hasta un futbolista ahora en Argentina hay la religión, ¿no? de
de Maradona y de todos estos temas, a la Santa Muerte, o sea, a un narcotraficante. O sea, veamos la necesidad que tiene el ser humano de tener una relación espiritual, pero Satanás se ha metido en medio de esto para desviar la relación que Dios quería tener con el hombre. ¿Crees que eso es lo que quería Dios? Dentro de las preguntas que hacía al principio o que planteábamos al principio, dice, ¿qué pasa con los que dicen ahora no creer en una religión y siguen alguna corriente filosófica desde su punto de vista que consideran que es correcta? Hay una parte que dice Isaías, un versículo que me gusta, Isaías 55, 8 y 9 dice así: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La forma como piensa Dios no es la forma como evidentemente hemos venido pensando en la humanidad. ¿Qué es lo que sucede? Entrando al punto de las ideologías, las filosofías, finalmente se ha planteado un tema de izquierda y de derecha, algo que lo han escuchado seguramente desde el punto de vista político. En la izquierda, en la derecha, vamos a hablar la primera parte, que es algo que hemos visto mucho en nuestra sociedad occidental. Nos hemos oído hablar a través de los que están del lado derecho, porque así lo manifiestan las filosofías y las ideologías. Están los conservadores, han oído hablar ese punto, dicen, es que son conservadores, son de la derecha. Por otro lado dicen, no, los capitalistas, el capitalismo, una ideología económica. Los creyentes, los que creen en Dios, ¿no?, están del lado derecho. ¿Quién más está del lado derecho? Los que establecieron el patriarcado, ¿no? Todo eso está del lado derecho. Y del lado izquierdo, los de la izquierda que dicen, no, nosotros somos liberales. Nosotros no estamos cuadrados como los conservadores. Nosotros somos libres. Esa libertad de elegir y yo puedo decidir lo que es bueno y es malo para la sociedad y voy a tratar de implementar estas cosas. Los socialistas vienen del lado de la izquierda. Nuevamente, ideologías socialistas, un modelo económico socialista que llega a caer al extremo del comunismo y que nos hemos dado cuenta que no necesariamente han sido modelos económicos exitosos. El ateísmo, o sea, por un lado los que creen en Dios y a la izquierda los que dicen no creer en nada, no creer en Dios. Por otro lado, si decíamos que del lado derecho estaba el patriarcado, pues del lado izquierdo hay mucho movimiento del feminismo radical, ¿no? Apoyados por tema de izquierda, y ahí vienen muchos temas de estas libertades, ¿no? Ideología LGBT más y todo este tema, en donde se está tratando, porque son esas libertades que han llegado al libertinaje, no obstante que sucede lo mismo, el hombre dañando a su prójimo y dañándose a sí mismo. ¿Qué es lo que sucede? Esto ha creado conflictos, pleitos entre países, ¿no? Los países capitalistas contra los socialistas, líderes populistas que llegan con un argumento social, con una postura social y llegan y se establecen en el poder y se dan cuenta que lo que realmente, bueno, el pueblo al final se da cuenta de lo que realmente querían esos liderazgos filosóficos, esas ideologías políticas, lo que realmente querían era lo mismo: dinero, llegar a tener reconocimiento y fama, pero sobre todo el poder someter a los demás. El pleito siempre, claro que la extrema derecha generó un tema tremendo de machismo, tratando de ponerse encima de la mujer, en cuanto Dios lo que había establecido era igualdad entre el hombre y la mujer. Pero claro que la humanidad empieza a ponerse uno sobre el otro, y al día de hoy, dentro de la gran parte también del feminismo, tratando de se poner por arriba, y nunca vamos a acabar, cada quien sometiéndose y tratando
de estar por encima de los demás, en cuanto para Dios lo que había establecido era esa parte de la igualdad. Tan valiosa es la mujer como el varón. Tenemos que ver que juntos somos uno, y era el plan original de Dios. Nadie encima del otro, siempre en igualdad. El amor de Dios es así. ¿Por qué no lo hacemos? Por la maldad que nos ha influido a lo largo de toda la historia. Pero regresemos al punto de las filosofías y las ideologías. Esta izquierda y derecha, ¿no? Partidos republicanos, demócratas, como lo vemos en el país del norte, pero cada uno tienen, ustedes lo han visto y lo conocen bien. ¿Qué postura es la correcta? Ese tema de presentarse como lo correcto, ¿no? A la gente que sigue ideologías y sigue filosofías, los hace sentir que espiritualmente están bien, porque están siguiendo una causa, pero dense cuenta las incongruencias, suceden las incongruencias. Primero nos estamos peleando. Ese es un tema que lo hemos visto, la Guerra Fría, recuerdan este tema en los 70s, ¿no? Hace 50 años, un tema entre Rusia y Estados Unidos. Todavía se siguen peleando los modelos económicos por tener el poder y por temas económicos, políticos. Pero si nos vamos a estos puntos y lo que yo alcanzo a ver es, por ejemplo, voy a hablar un poco de lo que veo en los partidos políticos, ¿no? Y hablando para no meterme aquí en México, hablando de los partidos del norte, los de la derecha, ¿no? Son pro vida ellos, están en contra del aborto, ¿no? Pero son los más aférrimos defensores del derecho a portar armas, ¿no? Así pro vida para los bebés, pero ya que crecen los matamos. Y vean ese tema de incongruencias. Y por el otro lado, ¿no? Por el otro lado, la izquierda, ellos no están en contra de las armas y todo este tema, y siempre están tratando de legislar, de limitar el uso de las armas en la sociedad, porque se van a matar, ¿no? Por la agresión y lo que pueda generar, que lo sabemos que lo genera, ¿no? Ya platicamos también acerca de cómo nos meten el tema de las ideologías en el tema de los videojuegos y cómo nos están entrenando. Eso lo pueden buscar también, lo hemos comentado y están por ahí los mensajes al respecto. Pero en el punto cuando ellos están en contra de tener las armas, ¿no? Y de que el pueblo en general esté en este tema, son pacifistas, porque pues no nos podemos matar los unos a los otros, son los proabortistas. No nos matemos de grandes, pero de niños, en los indefensos, en la mamá, con el argumento de eres libre de hacer lo que sea, incluso de matar el fruto de tu propio vientre, ¿no? Argumentan, claro que yo sé que van a argumentar que es en algunos casos y se viene dando el tema de que si hubo un abuso, etcétera, pero al final seamos bien derechos, o sea, queremos tener la libertad de matar porque hemos tenido relaciones sexuales irresponsables. Entonces, cuando tenemos relaciones sexuales irresponsables y fuera del matrimonio, entonces, porque no es por un tema de salud, entonces, como fui irresponsable, yo quiero tener la libertad de matar el fruto de mi vientre. Cada quien es libre de tomar sus propias decisiones, pero es matar, ¿no? Es una vida que está en proceso de crecimiento. En fin, incongruencias, uno con el otro. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿es esto verdaderamente espiritual? Vemos cómo el hombre, a través de sus filosofías, influidos por la maldad, han ignorado a Dios. Dice Colosenses 2:8. Veamos qué dice. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo
y no del Mesías, y no de Cristo. Jesús vino a enseñarnos lo que era lo correcto. Él vino a dar paz, no a dar guerra, ¿no? Él vino a darnos vida, no a darnos muerte. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? A mí me llama la atención cómo en las manifestaciones por mi posicionamiento ideológico o filosófico de izquierda o de derecha, de lo que es bueno y es malo, recordar que desde las corrientes griegas venía lo que es santo y lo que es impío, ¿no? Y estas debates que había entre los filósofos griegos, bueno, eso ha sido constante en la humanidad. Posiciones más conservadoras, más libres, pero al final nos llevan a los conflictos. Entonces, dice nuevamente, lo leo: no permitan que nadie los atrape en filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo. Ojo, de los poderes espirituales de este mundo y no de Dios, y no de Cristo. ¿Qué nos está diciendo? Que todas estas ideas, todas estas filosofías huecas vienen por influencia de seres espirituales de maldad, de seres, dice aquí, y esta versión, la Nueva Traducción Viviente es la que estoy leyendo, y dice de los poderes espirituales de este mundo. ¿Hay poderes? Sí, existe la maldad. Así como Dios está tratando de influir al hombre, claro que a veces en una forma radical, ya lo hemos dicho, como ha afectado el tema de las religiones, también Satanás, también los seres espirituales de maldad están tratando de influir al hombre. ¿A qué? A quitarlos de Dios. Démonos cuenta en donde la sociedad, cuando se va hacia un extremo, empieza a ignorar a Dios y llega el ateísmo y llega otros temas donde ellos, tratando de correr corrientes filosóficas, se alejan de Dios. Nuevamente lo vuelvo a decir, Dios nos quiere amar. Esa es la voluntad de Dios, amarte. Pero el amor es en libertad. No te va a obligar jamás a que lo ames a fuerza. No te va a secuestrar y decir aquí, no te suelto hasta que me ames. Sino, ¿qué hizo Él? Mostrarnos con hechos que fue capaz de dar su vida para librarnos de nuestras equivocaciones y de nuestras faltas que hicimos contra los demás e incluso contra nosotros mismos, y ya no digamos contra Dios. Ahora, estas incongruencias que vamos viendo y que lo platicaba, incluso de aquellos que siguen corrientes filosóficas buscando el bien, yo no digo que en ocasiones estén malintencionados. El malintencionado fue la influencia que los hizo caer en ignorar a Dios y seguir sus propias filosofías. Ahí está la maldad. Están con una buena intención, pero desviados del amor de Dios o de lo que Dios quería originalmente para el hombre y la mujer. Primera de Corintios 3, en el versículo 3, nos dice, de esta versión que estábamos leyendo de la Nueva Traducción Viviente, nos dice: porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Está hablando también de esta parte de la humanidad, de los hombres, ¿no? Siguiendo sus ideas. Y dice: tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven acaso como la gente, como este mundo, como la gente del mundo? Están viviendo de esa forma. Realmente ese dominio, dice, están bajo el control de su naturaleza fallida, de su naturaleza que quiere cometer pecado, que quiere cometer infracciones contra los demás. Y es evidente, lo hemos venido viendo cuando pues se manifiestan, por ejemplo, políticos que después del tiempo y echar un discurso que se están ocupando de los pobres y primero los pobres y primero los afligidos, y se avientan ese tema y al final los ves defraudando, los ves con incongruencias,
No quiero generalizar, no digo todos los políticos, pero también los líderes filosóficos, ¿no? Aquellos intelectuales que cuando revisa su vida está destruida. Aquellos que dicen que no le hacen mal a nadie y que sus ideas no involucran a Dios. Ahí es donde está el problema. Ellos se quedan con una visión solo de corto plazo, en cuanto la visión de Dios es de eternidad, es de largo plazo. Ellos creen que quizás algunas corrientes que dicen, pues aquí se vive todo y aquí se paga todo y aquí está el cielo y el infierno. No es lo que dice Dios, ¿eh? Nos dice Dios que sí hay una eternidad en el cielo y sí hay una eternidad en el infierno. Aquí vivimos las consecuencias de nuestras decisiones. Aquí, si tú decidiste mal, si tú tomaste o elegiste algo malo, aquí vas a vivir las consecuencias de tus decisiones. Si tú decidiste mentir, el día que te cachen en tu mentira, a lo mejor vas a vivir las consecuencias de haber perdido la confianza, de haber perdido una amistad, de haber perdido una relación. ¿Por qué? Porque decidiste mentir. Entonces, el infierno no es ese. Tú estás viviendo una consecuencia de haber decidido mentir. Si tú decidiste robar o defraudar, pues no es el hecho de que tú estés pagando el infierno en la cárcel si te cacharon. Entonces, veamos este tema. Vuelvo a decirlo, todas estas corrientes filosóficas finalmente van a tener una consecuencia en tu vida. Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículos 19 y 20, dice así: pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Saben que no valen nada. Entonces, vemos cómo están las relaciones en las personas. Lo mismo que ellos tratan de hacer que es correcto, muchas veces están afectando a las personas que más aman. Puedes ver, como les digo, a líderes políticos, a líderes sociales, a líderes que están tratando de manejar o mover o transformar toda una sociedad y le están dando en la torre incluso a su propia vida, incluso a las personas que aman, con peleas, con divorcios, con adulterio, con relaciones fuera del matrimonio, con infidelidades, con fraudes, con robo. Eso es lo que sucede. Dios sabe que la humanidad, influenciada por el mal, están buscando, como lo decía en el video anterior, reconocimiento, dinero y poder. Todo esto te daré si tú postrado me adorares, le dijo Satanás al mismo Jesús. Entonces, recordar la sabiduría de este mundo, este tema que decimos, yo soy más sabio que los otros, por lo tanto me tienen que seguir con esta idea que tengo, dice, es necedad para Dios. Marcos 7, para ir concluyendo, Marcos 7, del 20 al 23, nos dice, luego añadió, hablando Jesús, lo que sale de la persona es lo que lo contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad. Y todos estos males vienen de adentro y eso es lo que contamina a la persona. Esto excluye aquel que te está influyendo con una corriente filosófica, no nos excluye, no excluye a nadie. De aquí, del corazón, nos sale todo este tema de maldad. Así que paremos las antenas. Nada más es cuestión de que veamos cómo está el entorno de las personas. Estas personas que a lo mejor tú estás siguiendo o has sido influido, ¿no?, por un tema filosófico, yo te diría, observa a la persona. ¿Cómo está su relación familiar? ¿Tiene una buena relación con su esposa,
con sus padres, tuvo una buena relación con sus padres, tiene una buena relación con sus hijos, puede controlar su casa, sino cómo quiere controlar al mundo. ¿Cómo está su relación con sus hermanos? ¿Hay congruencia o incongruencia? Por otra parte, ve socialmente cómo está. ¿Tiene problemas sociales con sus semejantes? ¿Quiere tener el poder, imponer su posición? ¿Hay conflictos con sus amigos alrededor de él, con las demás personas? Dios nos dijo, ámense los unos a los otros. Pero recordar, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando tú lo haces, quieres hacer eso que a Dios le agrada, entonces vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. También tú puedes ver, oye, cómo vive en su tema profesional, en su preparación, etcétera. ¿Ha tenido el carácter para concluir en tiempo y forma sus objetivos, sus planes, su preparación? ¿Es una persona totalmente preparada? Yo no dudo, hay mucho intelectual que están sumamente preparados. No necesariamente el conocimiento te da sabiduría. Ya vimos que muchas veces se envanece, pero podemos verlo físicamente. Recordar que dentro del corazón también se manifiesta en el físico, pero sobre todo, cómo están espiritualmente. El Señor nos previene, para ir terminando este video, el Señor nos previene de que paremos las antenas cuando alguien nos está hablando acerca de lo espiritual. Que quite a Dios. Dice 1 Juan 4:1, amados, empieza con él, nos dice, yo los amo, ¿no? Dice el Señor, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, dice, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Entonces, del mundo han salido mucha gente que ha tratado de influir, pero son falsos. Entonces, lo que Dios quiere realmente es que no nos engañemos con filosofías vanas y huecas, como habíamos visto a lo largo de este estudio. Lo que Dios quiere es que seas influido por el amor de Dios. Que nos alejemos de nuestros errores, de nuestras malas formas de tomar decisiones. Dice Isaías 55:7, dice así, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y dice, y de Él recibirá misericordia. La Biblia es la historia de amor, en donde Dios nos platica y nos muestra cómo ha tratado de restablecer la relación que el hombre en libertad abandonó en el Edén cuando decidió darle espalda a Dios y no creerle. ¿Qué vemos? Vemos al final, en el libro de Apocalipsis, que Dios quiere y va a tener la victoria de restablecer lo que la humanidad le dimos en la torre y le dimos al traste. Y que se lo seguimos destruyendo lo que Dios había puesto bajo nuestra responsabilidad. Así que yo te invito a que hoy arregles cuentas con Dios, que le pidas que te perdone y que restablezcas la relación con Dios. Y entonces podrás tener una relación espiritual con Dios, una verdadera relación espiritual con aquel que fue capaz de dar su vida por ti para pagar lo que tú y yo hicimos equivocadamente contra Él, contra nuestro semejante y contra nosotros mismos. ¿Quieres orar? Acompáñame orando y aduéñate de esta oración que voy a hacer. Señor, reconozco que a través de las ideas, las influencias que yo he recibido, he cometido muchos errores. He afectado a las personas que amo. He afectado a mis semejantes. He afectado incluso las fuentes de trabajo
en las que yo me he desenvolvido, Señor, desenvuelto en ellas. Te pido que me perdones. Ayúdame, Señor, a ser, Padre, pues alguien que tenga una relación contigo. No te quiero ignorar. Entra en mi corazón, te abro las puertas de mi corazón, estoy arrepentido por lo que hice y te pido que me guíes y me enseñes. Y de ahora en adelante reconozco que hace 2000 años tú, Jesús, te entregaste por mí en la cruz para pagar todos estos errores que he cometido. Dios amado, te acepto como mi Señor y el Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús, te abro las puertas de mi corazón. Amén. Bueno, si tú hiciste esta oración, la palabra dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y te dejo con un versículo, Romanos 12:2, que me encanta, que nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Lo que Dios quiere para nosotros es que tengamos vida. Lo que la maldad, lo que Satanás quiere es robar, matar y destruir. Él no quiere vernos con una vida eterna, sino vernos separados de Dios por toda la eternidad. Si tú hiciste esta oración, te quiero decir algo. En este momento hay fiesta en el cielo, porque hay fiesta y hay gozo delante de los ángeles de Dios, como dice en Lucas 15, por un pecador, por alguien que se equivoca y se arrepiente. Hay más gozo que por 99 que se sienten justos como los religiosos y se sienten mejor que los demás. Si alguien falló y se arrepiente, hay gozo delante de los ángeles de Dios. Que Dios te bendiga. En el próximo video estaremos cerrando esta serie que se llama Aparentemente Espiritual. Espero que no seas ya un filósofo, un ideólogo con una aparente espiritualidad. Espero que Cristo haya entrado a tu corazón. Que Dios te bendiga y no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales. Dale like, ¿no? Pícale a la campanita, como dicen muchos, ya estoy aprendiendo. Y para que no te pierdas nuestros videos, pero sobre todo, si tocó tu corazón e le abriste las puertas de tu corazón a Jesús con arrepentimiento y pidiéndole perdón de todo corazón, coméntanoslo. Si tienes dudas, también ten la plena seguridad que estaremos en contacto para responderte. Aquí abajo en comentarios, con todo cariño, vamos a poder contestarte tus dudas. Nos vemos para la próxima.